Su nombre es Gene Lovell, el hombre que convirtió el desastre más grande de la exploración espacial en el triunfo de la supervivencia humana. Pero su historia no comienza con una explosión. Comienza con una pasión inquebrantable que lo llevó a desafiar la gravedad y el espacio. Nacido en Cleveland, Ohio, en 1928, el joven Gene Lovell desarrolló una fascinación por volar. Y fue este sueño lo que lo impulsó a unirse a la Marina de los Estados Unidos. Se graduó en la Academia Naval y se convirtió en un piloto de pruebas, la élite de la aviación. Esta era la base de su experiencia, la que un día usaría para salvar su vida y la de su tripulación. La NASA lo seleccionó en 1962, en un momento de efervescencia. El entrenamiento era brutal, diseñado para llevar a los astronautas al límite físico y mental. Lovell, con su temple de piloto de pruebas, se destacó. Sus primeras incursiones en el espacio llegaron con el programa Gemini, donde rompió récords y demostró la viabilidad de los paseos espaciales, allanando el camino para las futuras misiones lunares. Cada uno de estos viajes fue un escalón, una preparación para la misión más importante de su vida. En 1968, Lovell se convirtió en uno de los 3 primeros hombres en orbitar la Luna con la misión Apolo 8. Fue una experiencia transformadora. La Tierra es un paraíso en el vasto vacío, dijo. Fue un momento de profunda reflexión y una nueva perspectiva de nuestro lugar en el universo. Y entonces, en 1970, llegó la misión que definiría su legado. Lo que se suponía que sería el tercer alunizaje de la humanidad, se convirtió en una lucha épica por la supervivencia. El 13 de abril, aproximadamente 56 horas después de haber despegado, el Apolo 13 se encontraba a 330.000 kilómetros de la Tierra. Fred Haise, el piloto del módulo lunar, realizaba un procedimiento de rutina para mezclar el oxígeno en los tanques del módulo de servicio. De repente, un fuerte estallido sacudió la nave. Unos segundos después, una alarma parpadeó en un panel. En ese momento, el mundo escuchó la histórica frase: Houston, tenemos un problema. Las luces parpadearon y desde su ventana la tripulación vio una descarga de gas que escapaba rápidamente de la nave. El equipo de control de misión se dio cuenta de la gravedad de la situación. El tanque de oxígeno número 2 había explotado, llevándose consigo el tanque número 1 y dañando seriamente el módulo de servicio. El sueño de Lovell de pisar la Luna se había desvanecido. Ahora la misión era simplemente sobrevivir. A partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj para salvar sus vidas. Sin el módulo de servicio, la nave principal, el módulo de comando, se quedó sin energía, oxígeno ni propulsión. La tripulación y el control de misión tomaron la decisión crítica: usar el módulo lunar Aquarius como bote salvavidas. Aunque estaba diseñado para 2 personas y solo por unas 45 horas, era el único lugar que tenía los recursos para mantenerlos con vida. Los astronautas se movieron al módulo lunar y apagaron casi todo en el módulo de comando, para ahorrar la poca batería que quedaba para el reingreso a la atmósfera. La tripulación tuvo que reducir drásticamente el consumo de energía en el módulo lunar, viviendo en el frío y la oscuridad. La temperatura dentro de la nave cayó a 3 grados centígrados y los astronautas sufrían deshidratación.
Pero también la explosión desvió la nave de su curso original. El equipo de ingenieros tuvo que calcular una trayectoria de regreso precisa. El módulo lunar no estaba diseñado para maniobras en el espacio profundo, pero la tripulación usó su motor de descenso como propulsor principal, realizando una quemadura crítica para devolver la nave a la trayectoria correcta hacia la Tierra. Los filtros de dióxido de carbono del módulo lunar estaban diseñados para 2 personas. Con 3 astronautas a bordo, el CO2 se acumulaba rápidamente, amenazando con asfixiar a la tripulación. El control de misión ideó un plan ingenioso. Los ingenieros en la Tierra construyeron un adaptador improvisado usando los materiales que sabían que los astronautas tenían a mano, como bolsas de plástico, un calcetín y cinta adhesiva. Guiados desde Houston, la tripulación construyó el filtro y salvó sus vidas. Después de un largo viaje de 4 días, llegó el momento final y más peligroso, la reentrada a la atmósfera. En esta etapa crítica, varias cosas podrían salir mal. ¿Se había dañado el escudo térmico? ¿Se activarían los paracaídas? No había forma de saberlo. La tripulación se transfirió del módulo lunar al módulo de comando, que había permanecido frío y apagado. Tuvieron que encenderlo rápidamente y preparar el sistema para el reingreso. Luego, eyectaron el módulo de servicio dañado. Al verlo, los astronautas confirmaron que una parte entera de la nave se había desprendido, lo que hizo que su supervivencia fuera aún más milagrosa. Finalmente, eyectaron el módulo lunar, su bote salvavidas, que se quemaría al reingresar a la Tierra. Al entrar en la atmósfera terrestre, la nave se sumergió en un periodo de silencio de radio de 4 minutos, durante los cuales el calor extremo y la ionización del aire cortan las comunicaciones. Para la tripulación y el control de misión y el mundo entero, fue un momento de mucha tensión. Cuando el módulo de comando rompió la barrera de comunicación, los controladores de vuelo estallaron en aplausos y gritos de alivio. La tripulación del Apolo 13, que había sobrevivido a un viaje imposible, amerizó con seguridad en el Océano Pacífico. La misión, que falló en su objetivo, se convirtió en una de las historias más inspiradoras de la exploración espacial, demostrando la capacidad del ingenio humano, el liderazgo y la resiliencia bajo presión extrema. Gene Lovell, un hombre cuya vida fue testimonio del poder del coraje, del liderazgo y de la incansable búsqueda del conocimiento. A lo largo de su trayectoria, nos demostró que la valentía no solo consiste en afrontar el peligro, sino en mantener la calma y determinación cuando todo parece perdido. Su legado no reside únicamente en los kilómetros que viajó o en los récords que rompió, sino en la inspiración que dejó a su paso. Una lección de que el espíritu humano, con ingenio y trabajo en equipo, puede superar cualquier adversidad. Al conocer la noticia de su fallecimiento, Tom Hanks, el actor que lo interpretó en la pantalla grande, le rindió un homenaje que resume a la perfección el espíritu de este legendario explorador. Y como último adiós, nos dejó estas palabras.